Hay historias que no comienzan con una guerra, sino con una caminata. Imagínate una tarde cualquiera en una calle de Londres, en 1933. La llovizna ligera, los transeúntes con sus abrigos apurados, el semáforo cambiando de rojo a verde. Y justo ahí, mientras cruzaba la calle como un ciudadano más, un físico húngaro llamado Leo Szilard tuvo un pensamiento que cambiaría el destino del mundo. ¿Y si un solo átomo, al ser tocado, pudiera librar no solo energía, sino también más partículas capaces de hacer lo mismo con otros átomos? Así nació, en silencio, bajo los pasos de un hombre pensativo, la primera idea concreta de una reacción nuclear en cadena. ¿Puede una idea caminando en solitario ser más poderosa que un ejército? La historia que estás a punto de conocer no trata únicamente de una bomba. Trata del conocimiento, del miedo, del poder y del precio de tocar los límites últimos de la naturaleza. Esta es la historia de cómo el siglo XX fue fracturado por una chispa invisible, nacida del corazón de los átomos. Para entender el nacimiento de la bomba atómica, no podemos comenzar con Hiroshima, ni siquiera con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que retroceder más, hasta una época en la que la física era una poesía matemática y los átomos apenas conjeturas. En 1932, el físico británico James Chadwick descubrió el neutrón, una partícula sin carga eléctrica y que residía en el núcleo atómico junto con los protones. Aunque pequeña e invisible, su presencia alteraría profundamente la comprensión humana de la materia. Hasta entonces, sabíamos que los átomos estaban formados por un núcleo positivo, con protones, rodeado por electrones negativos. Pero faltaba una pieza, y ese neutrón, carente de carga, sería clave para desatar una tormenta energética jamás vista. Lo que parecía un hallazgo académico, de interés limitado a unos pocos laboratorios universitarios, se convirtió, años después, en el detonador conceptual de la era nuclear. ¿Por qué? Porque los neutrones, al no tener carga, podían penetrar los núcleos atómicos sin ser repelidos. Y en ciertos elementos, como el uranio, ese impacto podía partir el núcleo en dos, liberando una cantidad de energía abrumadora y más neutrones. Un ciclo, una cadena, una cascada desatada dentro del tejido más íntimo de la materia. Pero no nos engañemos. La física no avanza sola. Cada fórmula, cada experimento está impregnado de los miedos y deseos de su época. Y los años 30 en Europa estaban teñidos de ideologías oscuras, discursos de odio y una guerra en preparación. Mientras los laboratorios debatían sobre la estabilidad de los isótopos, los regímenes totalitarios ganaban fuerza. Científicos judíos eran perseguidos, universidades eran silenciadas, y muchos de los más grandes genios de su tiempo, Einstein, Szilard, Teller, Wigner, huían de la sombra creciente del nazismo. Ellos no solo llevaban consigo sus pertenencias, llevaban consigo ideas, ecuaciones, hipótesis que pronto serían armas. Szilard, como un moderno Prometeo, intuyó antes que nadie lo que se avecinaba. Entendió que, si era posible crear una bomba basada en la reacción en cadena de neutrones, entonces no se trataba de una opción, sino de una inevitabilidad. Si es posible, entonces alguien la hará. Y si alguien la hace, ¿cómo detenerlo? En ese dilema vivió su vida, intentando convencer gobiernos, colegas y empresarios de que el reloj estaba corriendo, que la ciencia había abierto una puerta y que detrás de ella no había solamente conocimiento, sino destrucción. La comunidad científica en su mayoría lo ignoró. Algunos lo tacharon de alarmista, otros simplemente no querían imaginar un mundo donde el intelecto se volviera arma. Pero la historia no espera a los prudentes,
En 1938, en un modesto laboratorio alemán, Lise Meitner, física austriaca refugiada en Suecia, recibió una carta con datos que no encajaban. Otto Hahn había bombardeado átomos de uranio con neutrones y los productos eran más ligeros de lo esperado. ¿Qué estaba ocurriendo? Juntos, Meitner y su sobrino Otto Frisch interpretaron lo impensable. El núcleo del átomo de uranio se partía en dos. No solo se liberaba una inmensa cantidad de energía, sino que además se liberaban más neutrones capaces de repetir el proceso. La visión de Szilard se estaba cumpliendo. Meitner, en plena Navidad, hizo los cálculos en un bosque nevado. Aquella noche silenciosa, sin explosiones ni discursos, el mundo cambió. La bomba atómica ya no era una teoría extravagante. Era una posibilidad científica y una amenaza inminente. ¿Hasta qué punto puede una idea justificar su existencia solo porque es posible? ¿Acaso el conocimiento es inocente? Este es el dilema ético que atraviesa nuestra narrativa. ¿Qué sucede cuando el pensamiento más puro, la búsqueda de la verdad, se encuentra con los intereses más sucios? La bomba nació del amor a la física, pero fue criada por el miedo, el poder y la urgencia política. En la próxima parte, exploraremos cómo una carta escrita por Einstein al presidente Roosevelt encendió la mecha de un proyecto secreto, colosal e irreversible. El Proyecto Manhattan, un laboratorio que reuniría las mentes más brillantes del planeta para construir la arma más devastadora jamás concebida. Una reacción en cadena no solo de neutrones, sino de eventos que definirían el destino de la humanidad. ¿Estás listo para seguir? En los pasillos silenciosos de las universidades europeas, mientras el mundo marchaba hacia una nueva guerra, un pequeño objeto invisible a los ojos estaba a punto de reescribir la historia de la humanidad. El neutrón. Descubierto en 1932 por James Chadwick, el neutrón parecía una partícula discreta, sin carga, sin gloria, sin amenaza. Pero en el corazón del átomo, esa ausencia de carga eléctrica era su mayor poder. Podía infiltrarse en los núcleos sin ser rechazado, sin resistencia, como un espía perfecto. En apenas un par de años, esa partícula neutra despertaría el interés de los físicos más audaces, entre ellos un joven brillante llamado Enrico Fermi, quien desde su laboratorio en Roma comenzó a bombardear átomos de uranio con neutrones. Lo que encontró no fue una simple respuesta, fue un misterio. Los resultados eran impredecibles. A veces aparecían elementos más ligeros, en ocasiones productos completamente inesperados. Sin saberlo, Fermi había rozado el umbral de la fisión nuclear. Pero, ¿qué es exactamente la fisión? Imagina un núcleo atómico como una gota de líquido tenso. Dentro, protones cargados positivamente intentan repelerse entre sí, pero están mantenidos unidos por una fuerza aún más poderosa, la fuerza nuclear fuerte. Cuando un neutrón penetra este núcleo y lo vuelve inestable, el equilibrio se rompe, la gota se parte, y esa ruptura libera no solo energía, sino más neutrones. Ese es el principio fundamental de la fisión nuclear: dividir para multiplicar. Cada fisión puede generar nuevos neutrones, y si estos a su vez causan más fisiones, se desencadena una reacción en cadena. Es un incendio subatómico. Y si esa reacción es rápida, descontrolada y ocurre en una fracción de segundo, lo que se obtiene es una explosión nuclear. En enero de 1939, el descubrimiento de la fisión fue confirmado experimentalmente en Alemania por Otto Hahn y Fritz Strassmann, pero fue una mujer, Lise Meitner, refugiada en Suecia y exiliada por su origen judío, quien interpretó los resultados. Junto con su sobrino, Otto Frisch, explicó cómo el uranio, al ser golpeado por un neutrón, se partía en dos núcleos más pequeños, liberando energía colosal.
La física, hasta entonces símbolo de progreso, se transformó en potencial de destrucción. Ese mismo año, Europa ya ardía en tensiones. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Y mientras los ejércitos marchaban, las mentes más brillantes del mundo se reunían para discutir un peligro más invisible, pero igual de letal. Leo Szilard, visionario persistente, comprendió que era cuestión de tiempo antes de que alguien intentara construir una bomba usando ese principio. Alarmado por los informes de que el régimen nazi había comenzado a comprar uranio de las minas belgas en el Congo, Szilard buscó a quien mejor podía hacer sonar la alarma: Albert Einstein. Ambos redactaron una carta dirigida al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. En ella, advertían que era posible, científicamente, construir una bomba de poder inimaginable y que los nazis ya estaban tras esa pista. La carta llegó a Roosevelt en octubre de 1939 a través del economista Alexander Sachs. Roosevelt la leyó, escuchó y al terminar la reunión habría dicho: «Alex, entonces vienes a decirme que debemos asegurarnos de que los alemanes no sean los primeros en volarnos en pedazos, ¿verdad?». Ese día, sin discursos ni banderas, comenzaba el primer paso oficial hacia el proyecto Manhattan. Un comité fue formado, encabezado por el almirante Lyman Briggs, para investigar el potencial de la fisión nuclear. Pero la burocracia militar, atrapada en estructuras rígidas, no comprendía del todo la urgencia. El proyecto avanzaba, pero a paso de tortuga. Mientras tanto, en el laboratorio de Fermi, algo monumental estaba por nacer: el primer reactor nuclear. Un sistema diseñado para lograr la criticalidad, es decir, mantener una reacción en cadena sostenida. Fermi descubrió que los neutrones lentos, aquellos que se movían más despacio, eran más efectivos al inducir fisiones. Esto se logró al usar materiales como grafito o agua pesada, que actuaban como moderadores, reduciendo la velocidad de los neutrones. El reactor fue construido bajo las gradas de un estadio en la Universidad de Chicago. Era una pila de bloques de grafito entrelazados con uranio natural. No tenía muros blindados, ni protección contra radiación. Solo fe en los cálculos y nervios de acero. El 2 de diciembre de 1942, la pila entró en criticalidad. Por primera vez, la humanidad había encendido un sol artificial, controlado, pero con el poder latente de arrasar ciudades. A medida que la guerra avanzaba, se hacía evidente que la ciencia ya no era un terreno neutro. La fisión nuclear había dejado de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en un factor de poder global. El proyecto Manhattan comenzó a estructurarse como una empresa colosal. Cientos de científicos, miles de técnicos, millones de dólares. Fue el matrimonio definitivo entre ciencia y Estado. La física, antes libre y universal, fue sellada bajo secretos militares. Pero esta historia no es solo de máquinas y fórmulas, es también humana, profundamente humana. En Alemania, muchos físicos se negaban a trabajar para Hitler. En Inglaterra, refugiados judíos ayudaban a construir sistemas de enriquecimiento de uranio. En Japón, nadie sospechaba aún que sus ciudades se convertirían en los primeros blancos de esta nueva arma. Los científicos comenzaron a dividirse. Algunos, como Szilard y Bohr, querían alertar al mundo, detener la carrera antes de que fuera irreversible. Otros, como Oppenheimer, veían el deber patriótico y la inevitabilidad de la bomba como un llamado superior. Pero en el fondo, todos sabían que habían desatado algo que ya no podía encerrarse. La bomba ya no era solo una teoría, era un destino en construcción. En la siguiente parte, conoceremos cómo el gobierno norteamericano, liderado por mentes calculadoras y manos de hierro, construyó en el desierto de Nuevo México el laboratorio más secreto del mundo, Los Álamos.
Ahí, entre ecuaciones, tensión política y aislamiento extremo, se diseñó la bomba que cambiaría el curso de la historia. Porque, a veces, los experimentos no terminan cuando se apaga el equipo, sino cuando el mundo entero contiene la respiración. El año es 1942. El mundo arde en llamas. Europa está fragmentada por el terror. Asia se tambalea bajo el expansionismo japonés y los Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor, se han lanzado de lleno a la guerra. Pero más allá de los campos de batalla visibles, se libra otra guerra. Una guerra de conocimiento, de cálculos, de posibilidades físicas, que se desarrolla en silencio, entre pizarras y laboratorios. A esta guerra la llamaron el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue la operación científica, militar e industrial más ambiciosa de la historia hasta ese momento. Su objetivo, desarrollar una bomba atómica antes de que lo hicieran los nazis. Para lograrlo, Estados Unidos unió fuerzas con científicos británicos y refugiados europeos que huían de la persecución nazi. Se necesitaban mentes brillantes, recursos casi ilimitados y un velo absoluto de secreto. Pero había un dilema. ¿Cómo organizar un esfuerzo tan complejo, con físicos teóricos, ingenieros, químicos, militares y espías, todos trabajando en un mismo objetivo? La solución llegó con la designación del general Leslie Groves, un hombre duro, metódico, de carácter inflexible y visión estratégica. Groves fue el encargado de supervisar la operación entera, elegir los lugares, controlar los recursos, proteger la información. Su primera gran decisión fue establecer un centro de operaciones científicas centralizado. Un lugar aislado, controlado, donde las teorías más peligrosas pudieran convertirse en realidades. Así nació el Laboratorio de Los Álamos. Ubicado en el desierto del estado de Nuevo México, Los Álamos fue más que un laboratorio. Fue una ciudad secreta, construida desde cero, con casas, escuelas, seguridad militar y barreras invisibles al mundo exterior. Ahí se reunirían algunos de los científicos más brillantes del siglo XX. Su tarea, diseñar el artefacto más destructivo jamás concebido. Pero faltaba una pieza clave, un líder científico. Y contra todas las expectativas, Groves eligió a un nombre singular, J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer era un físico teórico con mente aguda y sensibilidad filosófica. Culto, introspectivo, elocuente. Leía sánscrito, poesía, hablaba de Dante y del Bhagavad Gita con la misma fluidez que de mecánica cuántica. No era el más premiado ni el más respetado académicamente, pero Groves vio en él algo distinto. Una inteligencia transversal, capaz de dialogar con químicos, ingenieros y militares y de mantener unido a un equipo heterogéneo bajo presión extrema. Bajo su liderazgo, Los Álamos se convirtió en un hervidero de ideas, cálculos, diseños y dilemas morales. Uno de los primeros retos fue decidir el material fisionable adecuado. Había dos opciones principales: uranio 235, un isótopo raro que representa menos del 1% del uranio natural. Su núcleo se divide fácilmente al recibir un neutrón, pero separarlo del más abundante uranio 238 era extremadamente difícil. Requería un proceso industrial llamado enriquecimiento isotópico, que implicaba gigantescos equipos de difusión gaseosa, separación electromagnética y centrifugado. Plutonio 239, un elemento sintético no presente en la naturaleza. Era más fácil de obtener en reacciones controladas en reactores nucleares a partir del uranio 238. Sin embargo,
Tenía propiedades inestables y liberaba neutrones espontáneamente, lo que dificultaba el diseño de una bomba eficiente. Ambos caminos se exploraron en paralelo. Se construirían instalaciones monumentales para enriquecer uranio en Oak Ridge, en Tennessee, y reactores para producir plutonio en Hanford, en Washington. Los Álamos, por su parte, debiera resolver el problema final: cómo detonar estos materiales de manera que liberen su energía máxima en una explosión controlada y efectiva. La bomba de uranio utilizaba un diseño más directo: el método de disparo, gun type. Consistía en disparar una masa de U-235 contra otra para alcanzar la masa crítica. Era más sencillo técnicamente, pero solo funcionaba con uranio enriquecido. La bomba de plutonio, en cambio, requería una solución radicalmente diferente. Debido a su tendencia a iniciar la reacción antes de tiempo, lo que produciría una explosión fallida o muy débil, fue necesario desarrollar un método más complejo: implosión. La implosión consistía en rodear un núcleo de plutonio con explosivos convencionales dispuestos de manera simétrica que, al detonar, comprimían el material hasta hacerlo alcanzar la masa crítica en una fracción de segundo. Era un reto de física aplicada, de ingeniería de precisión, de sincronización absoluta. Un fallo de microsegundos arruinaría todo. Los días en Los Álamos eran intensos. Se trabajaba sin descanso, bajo presión, en medio del aislamiento del desierto y con la sombra del nazismo como justificación. Pero no todo era trabajo científico. Había miedos, discusiones, dudas morales. ¿Y si tenían éxito? Algunos, como Edward Teller, comenzaron a imaginar armas aún más poderosas: la bomba de hidrógeno. Otros, como Niels Bohr y Szilard, abogaban por advertir a las potencias aliadas y establecer un acuerdo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el reloj no se detenía. La guerra seguía. Las decisiones eran urgentes. Oppenheimer lo sabía. Era un hombre dividido, fascinado por la belleza del conocimiento, pero consciente de las consecuencias de su aplicación. Los Álamos era su creación, su responsabilidad, su legado. Y en aquel laboratorio, donde la física se mezclaba con la política, donde el átomo era desnudado y reformulado, nacería un nuevo tipo de arma. Y quizás un nuevo tipo de culpa. En la próxima parte, veremos cómo Los Álamos se preparó para su gran prueba, el ensayo Trinity, la primera explosión nuclear de la historia, una madrugada en el desierto que iluminaría el cielo y oscurecería el futuro, porque a veces lo más difícil no es encender la chispa, sino vivir con el fuego que deja atrás. En la quietud del desierto de Nuevo México, mientras el cielo aún dormía bajo un manto de estrellas, algo esperaba, silencioso, oculto. No era un animal ni una tormenta, era un artefacto. Una esfera de plutonio nerviosa, comprimida por la voluntad de los hombres, sostenida por cálculos, nervios y acero. Un artefacto cuyo único propósito era revelar lo que hasta entonces solo se había teorizado: el poder absoluto contenido en el corazón del átomo. Lo llamaron Trinity. La madrugada del 16 de julio de 1945 marcó el punto de no retorno para la humanidad. En el campo de pruebas de Alamogordo, a 320 kilómetros de Los Álamos, se erguía una torre metálica de más de 30 metros de altura. En su cima, la Gadget, la primera bomba de plutonio completamente armada, esperaba el amanecer con una promesa silenciosa: cambiar la historia. Los días previos estuvieron marcados por tensiones y contrarrelojes. Las condiciones climáticas no eran ideales, las dudas técnicas persistían y nadie, absolutamente nadie, podía prever con certeza lo que ocurriría al detonar esa máquina. Algunos temían que la explosión encendiera la atmósfera, otros que simplemente fallara. La bomba Gadget estaba basada en un principio revolucionario: la implosión simétrica. 12 lentes explosivos convencionales, cuidadosamente distribuidos, debían detonar con precisión milimétrica, comprimiendo el núcleo de plutonio hasta alcanzar la masa crítica.
En ese instante, una reacción en cadena desatada liberaría una energía equivalente a miles de toneladas de TNT en un solo latido de segundo. A las 5:29 de la mañana, la cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8. Los científicos observaban desde búnkers a varios kilómetros de distancia. Oppenheimer estaba ahí, silencioso, respirando lentamente, como si cada átomo de su cuerpo comprendiera el significado de lo que estaba por suceder. Y entonces, el mundo cambió. Una luz blanca, tan intensa que eclipsó el sol naciente, rasgó el cielo. La onda expansiva atravesó el desierto levantando una nube en forma de hongo de más de 12 kilómetros de altura. El sonido llegó segundos después, como el rugido de una nueva era. Aquellos que presenciaron la explosión quedaron paralizados. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Varios cayeron de rodillas. Oppenheimer, testigo del apocalipsis que ayudó a construir, murmuró palabras que aún resuenan como un eco moral de todo el proyecto. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Una cita del Bhagavad Gita, texto sagrado hindú que él solía leer en voz baja. La prueba Trinity no fue solo una validación científica, fue un despertar existencial. En un instante, el ser humano comprendió que ya no estaba atado a los límites de la destrucción natural. Había creado algo que podía, si se deseaba, borrar ciudades, civilizaciones enteras, incluso el mundo. Esa mañana, bajo un cielo deformado por fuego atómico, nació una nueva metáfora del poder. La humanidad tenía, por fin, el conocimiento para autodestruirse. Y con ese conocimiento, una nueva forma de miedo. Menos de un mes después del ensayo Trinity, el 6 de agosto de 1945, ese mismo principio fue llevado a la práctica en Hiroshima. 3 días después, Nagasaki. Las bombas fueron distintas, una de uranio, otra de plutonio, pero el resultado fue el mismo: destrucción absoluta, decenas de miles de muertos en segundos, generaciones marcadas por radiación y trauma. Muchos argumentan que el uso de las bombas puso fin a la guerra. Otros aseguran que fue una advertencia dirigida no tanto a Japón, sino a la Unión Soviética. Trinity, entonces, no solo fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, fue el preludio de la Guerra Fría, de un equilibrio basado en el terror mutuo, del principio de destrucción mutua asegurada, donde la paz se sostiene sobre la amenaza de aniquilación recíproca. Los documentos históricos suelen relatar fechas, cifras, resultados, pero la historia real ocurre en los rostros, en los ojos quemados de un niño Hibakusha, en el silencio de un físico que no pudo volver a mirar una estrella sin pensar en un hongo nuclear, en los rituales de los pueblos indígenas de Nuevo México, que vieron su tierra ancestral violada por una explosión que no entendían, pero que sentirían por generaciones. Trinity no solo alteró la política global, alteró el alma humana. Introdujo una nueva era, la era nuclear, donde el conocimiento ya no era neutral, sino cargado de responsabilidad, de ética, de consecuencias. ¿Fue Trinity un triunfo? ¿Un error? ¿Una revelación necesaria? No hay una respuesta única. Tal vez fue, como dijo un testigo, el amanecer más hermoso y más terrible de la historia. Porque a partir de ese instante, la humanidad supo que había cruzado una frontera invisible, que el conocimiento no podía ser desinventado, que la caja de Pandora estaba abierta y el contenido brillaba con luz blanca, cegadora. Trinity fue más que una prueba, fue un espejo, un reflejo de lo que somos capaces de hacer y de lo que aún no sabemos controlar. Y aunque las fórmulas y los átomos obedezcan nuestras órdenes,
queda una pregunta en el aire, como la nube que dejó aquella explosión. ¿Seremos dignos de manejar el poder que hemos desatado? El 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón, finalizaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Pero, aunque los cañones callaron, el eco de la bomba atómica seguiría resonando por décadas. Porque ese día no fue solo el fin de un conflicto, sino el inicio de una era completamente nueva. La era nuclear. Después de Hiroshima y Nagasaki, el mundo comprendió que había entrado en un nuevo orden estratégico. Las armas atómicas no eran simplemente una herramienta de guerra, sino una advertencia perpetua. Una amenaza implícita en cada negociación, cada tratado, cada alianza. Los Estados Unidos, únicos portadores de la bomba, disfrutaron por poco tiempo de ese monopolio. En 1949, la Unión Soviética realizó su propia prueba nuclear. En menos de una década, Gran Bretaña, Francia y China se unieron al club atómico. Así comenzó la carrera armamentista más peligrosa de la historia. Las potencias del siglo XX ya no competían por territorio, sino por megatones. Cada cabeza nuclear era más que un arma. Era un símbolo de poder, una carta bajo la manga en el juego geopolítico. A finales de los años 60, el planeta acumulaba más de 38,000 ojivas nucleares, suficientes para destruirlo no una, sino varias veces. Los estrategas lo llamaron equilibrio del terror. El pueblo lo llamó miedo. En el fondo de todo ese poder estaban las personas. Científicos que lamentaban lo que habían creado, políticos atrapados entre la paz y la paranoia, generaciones que crecieron bajo simulacros de ataque nuclear, niños que aprendían a esconderse bajo pupitres como si eso bastara. Y en el otro lado del mundo, los Hibakusha, los sobrevivientes de las bombas, convivían con cicatrices invisibles, cánceres silenciosos, traumas profundos, soledad social. Muchos fueron estigmatizados, como si haber sobrevivido a la explosión los volviera diferentes, ajenos. Pero la era nuclear no se limitó a los bombardeos. Entre 1945 y 1996, más de 2,000 pruebas nucleares fueron realizadas por diferentes países, en desiertos, océanos, islas remotas, montañas. Se perforaron túneles, se construyeron torres, se contaminaron suelos y aires. Las Islas Marshall, el Sahara, el Ártico, todos se convirtieron en laboratorios del apocalipsis. El nombre de la seguridad se comprometió a la salud del planeta. Y hoy, aunque los tratados han reducido la cantidad de pruebas, el legado radioactivo aún persiste en cuerpos, aguas y memorias. ¿Qué nos dice esto como civilización? Que fuimos capaces de descomponer la materia, de comprender las fuerzas fundamentales del universo, pero no de anticipar las consecuencias morales de hacerlo. El conocimiento sin sabiduría se vuelve arma. La inteligencia sin ética, ruina. La bomba atómica nos enseñó que hay puertas que pueden abrirse, pero no cerrarse. Que hay tecnologías que, una vez creadas, dejan de pertenecer al laboratorio y se insertan en la política, en la historia, en la carne misma de las naciones. Hoy, casi 80 años después de Trinity, el arsenal nuclear mundial ha disminuido, pero aún existen más de 12,000 ojivas activas. Estados Unidos y Rusia poseen la gran mayoría. China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel completan el tablero silencioso.
Las tensiones persisten, los discursos cambian, pero el riesgo permanece. Conflictos regionales, amenazas cibernéticas, crisis geopolíticas, todo ocurre bajo la sombra de un poder que duerme en silos subterráneos, submarinos invisibles y misiles intercontinentales. La era nuclear no ha terminado, solo se ha vuelto más discreta. Y sin embargo, aún hay esperanza. Del horror nació el compromiso. En 1968, el Tratado de No Proliferación Nuclear buscó limitar la expansión del arma. Desde entonces, movimientos ciudadanos, ONGs, premios Nobel y comunidades enteras han levantado su voz por el desarme. Las cicatrices de Hiroshima y Nagasaki no fueron en vano. Se convirtieron en memoria viva, en recordatorios grabados en piedra, en museos, en oraciones, en testigos silenciosos de lo que puede pasar cuando la ciencia olvida su alma. Esta es la historia de la bomba atómica, pero también es la historia de la humanidad enfrentada a su propio reflejo, porque la verdadera reacción en cadena no comenzó con neutrones, sino con decisiones humanas, con la ambición, el miedo, la curiosidad y el dolor. Cada uno de nosotros es parte de esa historia. Somos herederos de ese conocimiento y también guardianes de su uso. ¿Será la era nuclear un capítulo oscuro de nuestro pasado o el preludio de una nueva conciencia global? La respuesta no está en los laboratorios, está en nosotros, en nuestras elecciones, en cómo usamos el poder que heredamos. Porque quizás el verdadero poder no está en dividir átomos, sino en unir voluntades.